Hola, soy Diego Bayón. ¿Qué tal estás? Quiero comenzar una serie de vídeos que te ayuden de forma efectiva a desbloquear todos esos bucles emocionales negativos causados por alguna situación tóxica, alguna persona, algún evento pasado. Y qué mejor forma de adentrarnos en este tema tan interesante que mediante el esquema de la jarra de autoestima. A muchas personas a las que ayudo en acompañamiento individualizado les hago la siguiente pregunta que me oiréis más de una vez. ¿No sientes que tu vida es como una película, pero como que por más que lo buscas nunca aparece ese esperado final feliz y estás como atrapado o atrapada en el mismo bucle una y otra vez? ¿Te suena de algo? Seguramente en tu vida te haya pasado o te esté pasando. Repetir un patrón una y otra vez, como por ejemplo salir el fin de semana, despertar el domingo de resaca, jurarte que nunca más vas a beber y volver a hacer exactamente lo mismo el próximo fin de semana. Bueno, esto es muy parecido a lo que le pasa al protagonista de la película El día de la marmota. No voy a desvelarte su trama por si no la has visto, pero en rasgos generales este personaje permanece atrapado en un mismo bucle y no es hasta que consigue evolucionar como persona cuando por fin puede salir de él. Y de eso trata un poco el esquema de la jarra de autoestima que vamos a ver ahora mismo. Por cierto, vas a encontrar mucha más información relacionada con autoestima y emociones en mi ebook Desbloquéate ya, que podrás encontrar de forma completamente gratuita en mi web. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. ¿De acuerdo? Y sin retrasarnos más, vamos a comenzar a explicar la jarra de autoestima. Bueno, pues su planteamiento es bastante sencillo. Seguramente estemos de acuerdo en que cuanto mayor es nuestro autoestima, más plenos nos sentimos, afrontamos mejor el día a día, en general estamos más felices y más estables. Por el contrario, si andamos faltos de autoestima, nos vamos a sentir más inseguros, incompetentes, tanto física como emocional y relacionalmente, más decaídos y con menos fuerza. No tienes más que recordar tu última ruptura sentimental para conocer este tipo de sensaciones, ¿verdad? Pues bien, la jarra de autoestima viene a decirnos que la propia jarra somos nosotros, nuestra mente y corazón, el cual contiene un determinado nivel de autoestima, que sería el agua. De forma que cuanto más llena esté, de más autoestima dispondremos. Hasta aquí es todo muy sencillo, pero ¿cómo llenamos la jarra de agua? Pues bien, aquí es cuando la cosa se complica un poco, ya que hay dos formas de llenar tu jarra de autoestima y estas dos formas son muy diferentes y van a influir en tu forma de conseguir tu autoestima y de retenerlo. Así que nos vamos a servir de una presentación para explicarlo al detalle. Bueno, en primer lugar, te estarás preguntando cuáles son esas dos formas de llenar tu jarra de autoestima. Pues bien, son las siguientes, de forma interna y de forma externa. Nos vamos a centrar en primer lugar en la forma externa de llenar nuestra jarra de autoestima. Esta es la forma más fácil y rápida de llenar tu jarra, pero de la misma manera que es la forma más cómoda de llenar tu jarra, también es la más nociva, ya que el autoestima que consigues a través de esa vía te hace depender, como su propio nombre lo indica, de fuentes externas para mantener estable tu energía y felicidad, tal y como iremos viendo mediante algunos ejemplos. También, al hacer que dependas de fuentes externas, el autoestima proveniente de esta vía se esfuma muy rápido, haciendo que tengas que volver a requerir de esas fuentes ajenas a ti una y otra vez. Por ejemplo, empezando por la columna de la izquierda, buscar reconocimiento sería una de esas fuentes. Todos necesitamos atención, la buscamos instintivamente desde que nacemos, pero cuando maduramos nos damos cuenta de que no es
demasiado sano depender tanto de la imagen que los demás tienen sobre nosotros y que al confiar en nosotros mismos y nuestras capacidades ya no somos tan dependientes como en la adolescencia de las opiniones y el reconocimiento externo. Pongamos un ejemplo muy actual relacionado con esta fuente. Aquellas personas que continuamente exponen sus imágenes en redes sociales buscando este tipo de reconocimiento. En algunos casos forma parte del trabajo, profesión de algunas de ellas, pero para muchas otras, en su mayoría, generan dependencia continua de que los demás aprueben tu cuerpo y tu forma de expresarte, generando un canon o contexto a veces irreal y difícilmente alcanzable en muchas ocasiones. No hace falta que diga más, ¿verdad? Todos sabemos de lo que estamos hablando y lo vemos casi a diario. Criticar a los demás también hace más llevaderas nuestras propias carencias y es un mecanismo también instintivo de tu mente para protegerte de tus propios complejos. Se te haría difícil ver a una persona exitosa criticando continuamente a los demás, ¿verdad? No lo necesita. Sin embargo, el criticón cubre sus propias inseguridades señalando las de los demás. Este es otro tipo de fuente externa de autoestima. Dependes de la desgracia ajena para sentirte bien, ya que tú eres incapaz de encontrar tu equilibrio y éxito. Ser complaciente significa dejar que los demás pasen por encima de ti debido a que te ves incapaz de hacerles frente, con lo cual no estás afrontando algo que es necesario para ti. Aquí tu recompensa es la comodidad, pero ¿a qué precio? En sentido opuesto tenemos una actitud autoritaria, que se trata de imponer una conducta agresiva y abusona para conseguir lo que quieres, pasando por encima de los demás. La persona que usa el victimismo se llena de autoestima atribuyendo todas aquellas desgracias o inconveniencias a factores externos a él mismo, con lo cual él queda liberado de cualquier tipo de responsabilidad. Frases típicas del victimista son: es que nadie me quiere, es que todos los hombres son iguales, o es que todas las mujeres son iguales, todo el mundo me hace daño, el mundo es un sitio injusto, etc. De esta forma, nunca nada es culpa suya y eso le hace sentirse protegido. ¿Conoces algún victimista cercano a ti? El salvavidas es incapaz de encontrar su propia felicidad y de resolver sus problemas y por ello busca el reconocimiento de otras personas también llenas de problemas, entre comillas, salvándoles la vida. Es decir, como yo mismo no puedo ser feliz y no consigo la atención que quiero, voy a hacer que alguien esté en deuda conmigo para que me quiera y me atienda. Es un tipo de vía externa muy peligrosa cuando lo adquieren personas tóxicas, sobre todo en las relaciones románticas. Yendo hacia la columna de la derecha encontramos a la vía del kamikaze, que trata de arruinar la vida de otros porque él mismo no es feliz y por eso piensa que los demás tampoco merecen serlo. Es una de las formas más ruines de adquirir autoestima, rozando la psicopatía. La procrastinación, que viene a ser dejar las cosas para después en vez de afrontarlas ahora mismo, hace que la persona que utiliza esta fuente se sienta bien en el momento, pero a sabiendas de que más tarde o más temprano va a afrontar las consecuencias. Por lo tanto, entra en un bucle nocivo. Estoy seguro de que conoces a alguien de tu entorno con este problema. Los chantajistas emocionales te atrapan de una forma u otra en sus redes para que les alimentes con tu autoestima, llegándote a hacer creer que realmente les debes algo. Es algo parecido al mecanismo que utilizan los salvavidas, aún haciéndote creer que sin ellos no eres nadie o que vas a estar solo o sola, cuando en realidad son ellos los que necesitan de tu autoestima para poder encontrar un mínimo equilibrio. La evasión también es otro tipo de fuente externa de autoestima, de las más comunes. Evitamos personas, situaciones o agujeros emocionales a través de elementos externos a nosotros que nos hacen adictos. Y al poner los siguientes ejemplos seguramente vas a saber de lo que estoy hablando.
Alcohol, videojuegos, horas mirando el teléfono móvil, compras impulsivas, drogas, televisión o Netflix, comida basura, etc. Utilizamos estas fuentes que nublan nuestra mente, evitándonos pensar o sentir dolor emocional, haciéndonos olvidar, entre comillas, nuestros problemas, aunque sin embargo lo único que hacen es enterrarlos y mantenerlos latentes en nuestro subconsciente, atrapándonos en una espiral negativa que es la que nos atrapa en el bucle emocional que da título a este vídeo. Pero antes de averiguar cómo romper ese círculo autodestructivo, vamos a analizar las fuentes internas de autoestima, aquellas que nos pueden salvar de las nocivas fuentes externas. Las fuentes internas de autoestima tienen varias cosas en común. No dependen de nada externo a ti, únicamente dependen de ti y de tus acciones. Lejos de volverte dependiente, te convierten en una persona segura, independiente y estable. Al contrario que las fuentes externas, el aprovechamiento de las fuentes internas requiere de un esfuerzo extra por parte del individuo, como puede ser el afrontamiento de miedos, la constancia o el ser asertivo. A ver, para que lo entiendas fácilmente, las fuentes internas son aquellas que hacen que persigas tus objetivos de forma más efectiva, que te protegen de la comodidad y de ser vago. Aparecen cuando comienzas a hacer algo que sabías que tenías que hacer y no hacías, o algo que te ilusionaba pero te daba miedo hacer. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Es apuntarte al gimnasio o salir a correr, es dejar esa pareja que sabes que debes dejar pero sigues aguantando. Es apuntarte a una nueva formación para que el día de mañana tengas mejores oportunidades laborales. Es decidir volver a casa temprano, un sábado por la noche, etc. Todo lo contrario a los ejemplos que hemos visto para las fuentes externas. Veamos los factores de las fuentes internas uno por uno. Tienes en cuenta el para qué, que viene a ser la razón de fondo por la que haces alguna u otra acción. Por ejemplo, salir a beber un sábado por la noche tiene una intención, que es la evasión, pero no viene a suponer un reto propiamente dicho ni desemboca en algo productivo la mayoría de las veces. Sin embargo, comenzar una rutina de ejercicio sí que supone un reto y un beneficio bastante claro. Mejorar tu salud, adelgazar, aumentar tu energía física, etc. Identidad. Realizar este tipo de actividades que llenan tu autoestima desde dentro refuerzan tu identidad, ya que te llevan a ser único en lo que haces, reforzando doblemente tu autoestima. Por ejemplo, todo el mundo mira el móvil, todo el mundo pasa horas viendo la televisión y sube fotos a sus redes sociales, pero pocas personas escriben poemas, pintan o salen a patinar un domingo temprano. Valores. Las fuentes internas refuerzan tus valores. De forma similar a tu identidad, las actividades o acciones que refuerzan tus fuentes internas de autoestima reafirman tus valores esenciales, ya que para salir un domingo temprano a patinar debes poner en práctica tu fuerza de voluntad, tu constancia, tu amor e ilusión por lo que haces, etc. Cumplir tu palabra. Esto es algo que puede llenarte inmensamente tu jarra de autoestima de forma interna. ¿Cuántas veces nos prometemos algo a nosotros mismos, como dejar de fumar, hacer ejercicio, que al final no acabamos cumpliendo? Afrontar miedos. Da miedo empezar a dejar de fumar, por ejemplo, a dejar a tu pareja tóxica o apuntarte a clases de pintura, ya que estamos tan acostumbrados a lo mismo de siempre, a las fuentes externas, que salir de ahí es algo desconocido para nosotros y por lo tanto nos da miedo. Sin embargo, cuantos más miedos estemos dispuestos a afrontar, en mejores personas nos convertiremos. Expresión emocional y asertividad. Saber decir no a lo que queremos alejar de nuestra vida, no dejarnos llevar por lo de siempre, llorar cuando algo nos duele o saltar de alegría cuando nos emocionamos. Cuando te quedas atrapado en tu propio cuerpo o tu propia comodidad o rutina, te conviertes más bien en un robot, en alguien pusilánime. Quiero decirte lo siguiente, ¿estás siendo tú mismo o simplemente te dejas llevar por la corriente ocultando tus verdaderas emociones porque te da miedo, porque te avergüenzas de ellas? ¿Hasta cuánto estás dispuesto a esperar para cambiar eso? Hacer lo que realmente quiero.
Todos estos factores en común de las fuentes internas de autoestima te llevan precisamente a esto, a hacer lo que realmente quieres y deseas, aquello que te ilusiona y te permite ser quien eres, en libertad y sin complejos, sin depender de sustancias para volver a sentir. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿por qué es tan difícil ser fiel a las fuentes internas de autoestima? ¿Por qué caemos una y otra vez en los mismos vicios y conductas autodestructivas? Nos queda poco para cerrar el círculo autodestructivo y descubrir el origen de los bucles emocionales nocivos. Y es que hay aún un factor que no hemos visto todavía y es el de los agujeros emocionales. ¿Qué son los agujeros emocionales? Son situaciones, eventos o personas que nos marcan negativamente haciendo que perdamos en un momento determinado de nuestra vida nuestra autoestima de manera considerable, de forma que crea un aprendizaje limitante en nosotros, fomentando que quedemos atrapados en un bucle emocional. Es como si ese agujero emocional nos crease una herida por la que se escapa nuestra estabilidad emocional y hace que volvamos a depender de las dichosas fuentes externas. Es, por ejemplo, cuando de adolescente has tenido un novio que era chantajista emocional y que hacía que te sintieras que valías menos de lo que en realidad valías, ya que pensaba que podría perderte, pero en cuanto le surgió la ocasión, te abandonó por otra persona. Esta es una situación típica capaz de crear un agujero emocional en cualquier persona, que hará que esa inseguridad y falta de autoestima la hagan dependiente a fuentes externas y nocivas de autoestima. Cuando un chantajista emocional nos sabotea, nos deja una gran huella que hace que nos cueste confiar en nosotros. Por lo tanto, los miedos que tendrá que afrontar esta persona para empezar a nutrirse de las fuentes internas de autoestima serán el doble. Y todo se volverá más difícil para ella. El agua se escapa continuamente por ese agujero y como nos resulta más fácil y accesible obtener autoestima a través de las fuentes externas, acabamos enganchados a ellas. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo salimos de este bucle emocional? ¿Es posible empezar a acercarnos a las fuentes internas de autoestima y alejarnos cada vez más de las externas? Te propongo este primer ejercicio para empezar a salir de tu bucle emocional. Haz este ejercicio en base a ti, en base a tu vida real. Veámoslo paso a paso. Creo que lo más importante y lo primero que debes hacer es identificar las fuentes externas a las que recurres habitualmente. Por ejemplo, pueden ser las compras impulsivas, fumar y depender de las personas tóxicas. En ese caso, ya tienes las consecuencias identificadas. Segundo lugar, tendrás que identificar el cómo te gustaría que fuese tu vida. Hazlo con pelos y señales y de esa forma encontrarás las fuentes internas necesarias para conseguir eso que realmente quieres. Por ejemplo, tendrás que encontrar actividades que te ilusionen de verdad y que sean incompatibles con las compras impulsivas y con fumar, y que te alejen de esas personas tóxicas que puede ser, por ejemplo, una pareja. Y, por ejemplo, empezar a hacer ejercicio sería una de esas actividades. Tercer lugar, deberás identificar qué agujeros emocionales están haciendo que caigas de nuevo en las fuentes externas. Probablemente ese agujero emocional haya creado una serie de miedos subconscientes en ti. En mi ebook Desbloquéate ya encontrarás una lista de principales miedos emocionales con su explicación, aparte de una serie de tips para poder afrontarlos y superarlos. Recuerda que la descarga de este ebook es gratuita y tienes el enlace en la descripción de este vídeo. Una vez hayas identificado tus agujeros emocionales y miedos asociados, podrás comenzar a desbloquear ese bucle emocional del cual te está costando tanto salir. Nunca descartes el pedir ayuda a algún profesional, ya que una salida no exitosa de ese bucle puede llegar a hacerte creer que es imposible salir de él, lo cual es erróneo. Bueno, antes de despedirme, me gustaría saber tus impresiones acerca de la jarra de autoestima. ¿Crees que es una buena herramienta para resumir y aclarar
cómo funciona nuestro autoestima y la forma que tenemos de adquirirlo, a mí sí me lo pareció y me ayudó bastante a entender cómo funcionamos y a cómo evitar caer en las fuentes externas o dañinas de autoestima. ¿Qué piensas tú? Te leeré en comentarios. Por último, te propongo otro segundo ejercicio que te servirá para reafirmar lo visto en el primero y cuya solución podrás encontrar en el enlace que podrás ver en la descripción de este vídeo. Julia es una chica tímida pero muy agradable y con muchas ilusiones. La adolescencia era más tímida aún y el que sus compañeros se metiesen con ella por las buenas notas que sacaba y por no atreverse a hablar mucho no ayudaba demasiado a que saliese de su coraza. A pesar de ser una chica guapa, nunca se ha sentido como tal y solamente ha tenido un novio que conoció nada más entrar a la universidad, con el que lleva bastantes años. Él dejó pronto los estudios y saltaba de trabajo en trabajo, pero al menos llevaba dinero a casa. Ella está terminando un máster que le puede abrir muchas puertas. A él le molestaba secretamente que ella hubiese sido capaz de seguir estudiando cuando él no pudo. Y por eso siempre decía que estudiar no valía para nada. Muy pronto Julia empezará a buscar ofertas de trabajo, pero no está nada ilusionada. Quiere dar un giro a su vida, hacer cosas nuevas, pero no sabe ni por dónde empezar. ¿Qué fuentes externas tiene Julia? ¿Qué fuentes internas le faltan? ¿Qué agujeros emocionales tiene? ¿Qué miedos debería afrontar? ¿Por qué Julia no siente ilusión por el futuro? Antes de ver las soluciones, déjame en comentarios las respuestas que darías, para así abrir un hilo enriquecedor en el que pueda aclararte todas las dudas que puedan surgir. Gracias y hasta pronto.